ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Nores. Hoy, Gloop. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuerdas al Aire. Hoy vamos a hacer un viaje sonoro, nos vamos a meter al pop, por supuesto. Vamos a quizás comenzar el recorrido a mediados de los 90 para hacer una parada en el 2000. Pasamos en el camino por un campo de frutillas, por distintos lugares ahí que nos vamos a ir encontrando y vamos a hacerlo con Gloop. ¿Cómo están Vid y Coco acá en Cuerdas al Aire? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con este hermoso escenario además que pusieron. ¿Cómo ven el pop hoy? Porque les quería preguntar de eso específicamente, como entrando en materia de una, porque a mediados de los 90 era una escena, después en el 2000 ya se empieza a definir un poquito todo el pop en Chile, pero hoy, 25 años después, estamos en una parada quizás un poco distinta. ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, yo creo que a nosotros nos tocó en un comienzo, como para contextualizar un poco también, enfrentarnos al rechazo del pop. Cuando nosotros partimos, yo creo que nosotros fuimos quizás la primera banda pop que hubo en Chile, y no lo digo así como de quebrado ni pesado, sino que nos tocó como sacar adelante un estilo de música que en Chile era como rechazado por algunas bandas que eran más intelectuales, más jazzeras, como que venían de una cultura más rockera. Nosotros, como estábamos hablando hace un rato, veníamos de una cultura muy rockera también, pero en esa etapa como que nos gustó y sentimos que era más rebelde hacer pop por lo mismo, porque era más contestatario, porque le molestaba más a la gente que hacer lo que nosotros siempre habíamos hecho, que era más rockero, que ya todo el mundo lo estaba haciendo. Entonces, la primera parte de la escena fue difícil. Después que sale nuestra banda y empiezan a salir otras bandas que empiezan como a ir para esa onda, creció un movimiento. Después nosotros también como que apoyamos, y yo particularmente con Cristian Jaime produjimos muchas bandas de pop como Supernova, Stereo 3, cosas que salieron en la tele como Amango. Bueno, después yo estuve trabajando con Kudai y se armó como una escena que fue creciendo, que duró, yo diría, casi 15 años y que influenció un poco ese momento donde la industria empezó a quebrar porque los sellos empezaron a cerrar porque ya no se vendían discos, y siempre la repercusión económica afecta a los artistas, y ahí en ese momento, entonces, como hay menos recursos, menos plata de los sellos y los sellos ya no contratan, aparece un movimiento muy fuerte de la música indie en Chile, independiente, digamos, para los que no saben. O sea, que no tienes plata y que tienes que arreglártela por tu cuenta. Y venía una influencia muy fuerte del pop. Entonces ahí yo creo que salieron muchas bandas o proyectos como Javier Amena, Alexander Banter, Jepe, que venían como de esta crisis económica de los sellos, donde tienes que inventarte tú un poco tus recursos. Y se invade un poco la música indie de la influencia que había pasado en los últimos 10 o 15 años, que era la música pop. Porque de repente yo me fui de Chile hace 18 años y cuando volví de repente me dijeron que Alexander Banter era pop. Y yo decía, ¿pero cómo? Cuando yo me fui era súper indie. Entonces, claro, se considera pop también, y es como se combinó la música realmente pop, que en ese tiempo era, no sé, Britney Spears, con la música indie, y salieron artistas mainstream, o sea, artistas que podían funcionar en cualquier escenario, hasta en el Festival de Viña, pero que traían esa combinación de indie con pop. Entonces yo creo que creció una escena el pop alimentó a lo que fue después una escena musical mucho más rica, que es como lo que hoy día se llama pop, pero que era el indie. Javier Amena, Francisco Valenzuela, qué sé yo. Así que yo vi que creció mucho, y eso se acabó un poco con la llegada de la música urbana, que pasa a ser para mí el pop de hoy. O sea, lo urbano ya dejó de ser un trap duro o molestoso y pasa a ser la música mainstream, que de ahí viene la música pop, de lo popular, de lo que se populariza. Entonces, creo que Chile siempre ha tenido como buen ojo y buen olfato para eso, y tenemos buenos exponentes. Y bueno, ni hablar, hoy día hay gente como Floyd Menor o Chris MJ o Kid Voodoo, gente así de la música urbana, que son súper pop en el fondo. O sea, captan muy bien cómo llegar masivamente a la gente, y eso es parte, yo creo, de toda esa escuela. ¿Y cómo lo has leído tú, Vid? Porque desde la batería es como el desafío, lo encuentro que es súper complicado, porque tenéis como
para hacer una buena canción pop, ¿qué tiene que tener la batería? Digamos, que te haga mover las patitas, ¿cachai? Como que te lleve un poquito hacia la onda disco, Sí. que tenga quizás el punch, lo conversábamos también antes de empezar a grabar, como el pan rock, que también te mueve, ¿cachai? Que tenga toda esa onda, pero desde un punto de vista de la batería, ¿cómo has visto tú la evolución del pop? Porque el pop chileno es una mezcla riquísima, no es tan purista quizás como en otros países. Chuta, yo siempre he visto como que, hablando desde la batería, tiene que ver con el corazón, porque cuando el beat de la canción va así como más a la par con el corazón es cuando te llega más profundamente una canción, siento yo. Y creo que a mí como que por ahí va la cosa. A mí me gusta tocar siempre así con el bombo como más negra. Pa, pa, pa. Una dance. Sí, esa es como mi base más, la que más ocupo, la que más me gusta, mi favorita. Entonces, y yo que me tiro por ese lado casi siempre. Sí, porque al final, de una otra manera, es como la fórmula de la música disco que va pasando con un poquitito de rock. Sí. Sí. Ahí tenías, no sé, por lo que hacía Franz Ferdinand a Totalmente, mediados sí, del 2000, después los Strokes, en fin. Sí. Como que hay una mezcla bien particular, pero en el caso de Chile, ¿cómo lo has visto tú, Coco? Porque acá tenemos influencias distintas. Por ejemplo, tú, el twist para nosotros es como nuestro rock and roll inicial. Sí. Como que de ahí viene todo, de una otra manera. Sí, sí, pero yo creo que, a ver, o sea, hubo un movimiento muy grande alrededor de eso, pero yo creo que eso se acabó en los 80 y los 80 como que le puso un freno de mano a muchas corrientes musicales. Es una época muy rara. A mí no me tocó vivir los 80 como en su plenitud. No soy de esa época, soy más del 94 para adelante y como ahí empecé a escuchar música en serio, pero obviamente estudiando lo que es la música pop, digamos, de esa época, los 80, como que destruyó todo lo que se había acarreado desde los 50, o sea, casi 40 años de música que era todo en base al rock and roll, al blues y al jazz. Y de repente llega el pop, en los 80 con las máquinas y se establece algo que es parecido a lo que pasó ahora, que estábamos hablando hace un rato, como que los urbanos rompieron de nuevo con las guitarras, que ahora se está de nuevo, ahí vamos a hablar de eso, pero yo creo que la influencia que tuvo el twist, la nueva ola y todo eso en los años 60 venía como del rock and roll y el jazz, el blues, y se acabó en los 80 y ahí aparecieron algunas bandas muy, muy buenas en Chile como Electrodoméstico, La Ley, qué sé yo, bueno, Los Prisioneros cuando se pusieron también más techno y trajeron esas corrientes como más de Alemania, de Berlín y toda esta influencia que se vuelve a acabar nuevamente, yo creo, cuando en esta era que aparecen bandas como nosotros que traen el pop, que no había aparecido algo así. Venía muy ochentera la música hasta que llegamos nosotros, que le dimos este toque 2000ero y ahí empezó como una corriente de ocupar el dance. Más que el disco, era ya el dance, porque había pasado por el filtro de la música electrónica, bailable, todo el boom techno de los 90 y se había agarrado de esos ritmos algunas bandas como Blur, que a nosotros nos encantaba, con Girls and Boys, que fueron como la primera banda como que rockera, que de repente pone un beat bailable detrás. Claro. Y eso llamó mucho la atención y cuando nosotros lo hicimos, a muchos les provocó cortocircuito, así como nuestros, no fans, pero nuestros seguidores que nosotros tuvimos mucho antes de que la gente nos conozca, nos conocían como una banda súper rockera. Y cuando aparecimos con este beat del video así bailable y dance y la canción con un beat ahí en la negra en 128 beats por minuto, que para los que no saben es como el clásico más conocido beat que te hace bailar y de la música dance, todos dijeron, pero ¿cómo? Ustedes no eran eso, ustedes eran rockeros, se traicionaron y fue difícil sacarlo adelante, pero bueno, se logró. Quería preguntar como por distintas partes de los discos, pero me hiciste acordar al tiro del primer disco. Específicamente sobre el caso de Campo de Frutillas. Esa es una canción que hace mucho tiempo como que no se toca en vivo, pero les quería preguntar porque ahí si uno la escucha, dice, bueno, esto te suena a los Beatles, sí. Están los arreglos de cuerda, sí. Está un poco la batería también con un guiño bien a los Ringo Starr, sí. Incluso las imágenes líricas también, ponte tú el hecho de que todas las flores flotan, como que solo hay que saber mirar, digamos, hay ahí también una serie de guiños que son súper choros, digamos. A mí me llamó mucho la atención esa canción desde un punto de vista de la construcción. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿En qué volada estaban cuando hicieron como ese primer disco o esas canciones? Yo creo que estaban muy influenciados por bandas
que nos apoyaron en un comienzo. Yo creo que los Santos Dumont fueron una banda que para nosotros fue súper importante y que siempre hemos sido muy agradecidos de ellos porque nos quisieron y nos apoyaron y nos mostraron mucha música y nos abrieron a este mundo más lisérgico de la música, más de viajes líricos, de escribir letras más voladas y sacarnos un poco de nuestra corriente más rockera, solamente punk que traíamos. Y yo creo que fue una influencia fuerte, más que los Beatles, todo lo que había alrededor de la música de esa época, como The Kings, The Who y la psicodelia, y entonces como que era inevitable que quedara algo de la influencia que traíamos del Britpop, que está puesta en algunos momentos de ese disco, y yo creo que ahí estaba claro, los arreglos de cuerdas en la onda de los Beatles, en la onda de Oasis, y las letras estas influenciadas por cosas más místicas. Con el tiempo, bueno, eso creció dentro de nosotros. Había alguien de los Santos Dumont que también se conectaba con nosotros a través de la búsqueda espiritual que está puesta como en esas letras. Hablábamos ya de Krishna en esa época. El video con el tiempo se transformó en un monje Krishna también, y yo también cultivé la filosofía entonces creo que fue súper rico. En ese disco pudimos como... No había tanta presión de nada, de que teníamos que cumplir con algo, no sabíamos si nos iba a ir bien o mal. O sea, la verdad que cuando salió Frívola fue una sorpresa. Nosotros éramos una banda que estaba experimentando con su primer disco, era nuestro primer disco, entonces dejamos ir nuestra imaginación y es increíble porque ahí casi siempre queda la riqueza más espontánea de una banda, en su primer trabajo. Sí. Y ahí estuvieron todos esos arreglos de cuerda y mucha como... psicodelia en algunos momentos, la canción de Wish We Were Here que le hicimos un cover, estábamos medio psicodélicos. Sí, y ponte tú con Egandi o Jet Osai, ahí también hay, bueno, eso ya es mucho más evidente, digamos que hay un guiño, pero ¿cómo fue eso? Porque hay un trabajo de las guitarras también súper fuerte. Sí. ¿Cómo lo recuerdan al momento por lo que decís tú, como primer disco, cómo poder traspasar esa idea? En ese tiempo estaba tocando guitarra en club también Chavín. Claro, Chavín, que es el vocalista de Tronic. Chavín, que es vocalista de Tronic. Entre las guitarras de Chavín y las de Coco ahí que hicieron su magia. Y también se puede destacar que había un ingeniero que el sello que en ese momento era BMG lo trajo desde Inglaterra, que se llama Parry Sage. Y se quedó a vivir en Chile. Sí, él había venido a trabajar con Solar unos años antes. Hizo el disco Solar, y entonces después cuando empezamos a ver todo de la grabación del disco, ellos propusieron a este ingeniero que él trabajó con Rolling Stone, entonces, y la mesa de sonido que había en ese momento para usar, sí, también con Bowie. Entonces se juntaron muchas cosas que apuntaban a ese sonido, a lograr ese sonido. Sí, porque de hecho el disco se nota que suena pesadito, es bien rockero. Sí, de sonido yo creo que es nuestro mejor disco. Y estaba Cristian Jaine también, con quien no habíamos hecho súper amigo. Entonces, Cristian produciendo, Barry, que es un gran ingeniero que traía toda esta experiencia. Y teníamos también, bueno, en ese tiempo estaba la Javiera Parra, que estaba apoyándonos. Nosotros salíamos en ese tiempo, entonces... nos prestaba guitarras muy ricas también y las tratábamos de usar, o sea, estábamos en una experimentación, queríamos lograr de alguna forma cumplir con un estándar que había alrededor de nosotros que era rico. Igual no éramos los tres, digamos, que tenían ya esa cultura completamente dominada y eran un poco más grandes que nosotros también, pero para hacer nuestro primer disco igual queríamos como tener amplificadores a tubo, una buena guitarra, que la batería sonara bien, un piano, grabar con cuerdas en serio. Trajimos ahí un arreglo de cuerdas donde habían, no sé, como 25 personas dentro de la sala de la orquesta sinfónica y qué sé yo. Entonces, en ese tiempo había una preocupación por grabar un disco y que sonara bien. Era importante. Hoy día... Además, eso fue grabado en una cinta de este porte. Claro, se grababa en cinta, en una consola análoga, con un buen ingeniero. Nos encerrábamos, porque nosotros queríamos hacerlo así también, por un mes y medio casi lockout, que, o sea, que era como que cerraban el estudio para ti y vivías en el estudio por un mes y medio. Entonces era un viaje, o sea, realmente era otra forma de trabajar la música, muy consciente. Sí. ¿Y cómo lo ven ahora, en donde, ponte tú, uno puede grabar en la casa y, bueno, con buena calidad igual, pero en formato digital? Sí, nuestro último disco que hicimos, un disco de covers, lo hicimos todo en computador. O sea, el Dancing Queen. Sí, el Dancing Queen Karaoke Club, que fue como un disco como medio de transición, cuando estábamos volviendo y todavía no estábamos preparados, pensábamos nosotros para grabar un disco. Sí, hoy día existen todas las posibilidades de hacerlo. También dentro de las posibilidades digitales hay algunas que son mejores que otras y se nota cuando alguien igual dentro de tu mundo digital, que es un mundo actual, nuevo, que lo tienes ahí en la mano, hay cosas
increíblemente buenas y cosas que son muy malas. Que no se necesita que sean buenas para que funcione una canción, sin duda. Puede funcionar lo que sea. La gente no va por el sonido ni la calidad. Pero igual hay gente que se preocupa más que otro. Hay un Kid Voodoo que se preocupa de su calidad, de su estructura, de su composición. Y otros que bajan un loop de YouTube, literal, y agarran un pedazo de YouTube y arriba de eso es una canción y también funciona. Entonces, claro. no, ya hoy día depende más de lo que tú estés buscando, no de lo que te exige la industria, digamos. ¿Y cómo han visto justamente ese cambio? Porque ahora el consumo de la música es distinto, mucho más inmediato. Escuchar un disco es como algo para nuestra generación, digamos, porque el resto ahora cómo funciona con el single, ¿no? Una cosa más inmediata. ¿Cómo ven el pop de hoy, como con ese nuevo formato? ¿Volveremos a los discos? Yo lo veo como en este momento, encuentro que es un momento súper híbrido. Hay de todo. O sea, tú podés encontrar y cada vez más va aumentando la oferta de vinilos, por ejemplo, tiendas de vinilo, hay cada vez más. Y ese es como un nicho de gente que le gusta escuchar vinilo súper rico en su casa, tiene su tornamesa con sus parlantes. Es un mundo. Y por otro lado está gente que solo escucha Spotify y escucha la canción. Entonces, no me cerraría a decir lo que es de una sola forma, sino que es como un momento de amplitud de escuchar música. Y yo creo que también, y lo he visto con artistas nuevos, cuando te gusta o cuando un artista logra entrar bien y funciona, igual los chicos van a escuchar su disco, porque tú vas a los conciertos y se saben todas las canciones, no se saben el single nomás. Entonces como que yo creo que siempre pasó lo mismo, siempre hubo gente que solo escuchaba la radio y no pescaba el disco, ¿cachai? Y la gente que escuchaba, no sé, tú escuchabas música de Sex Pistols como Tu Bolera o qué sé yo, y había gente que escuchaba a Paulina Rubio. Claro, y sí. escuchaba una canción de Paulina y ni siquiera le importaba. Y uno estaba, en cambio, buscando en las disquerías todo. Entonces siempre ha habido diversidad y hoy día más que nunca hay público para todo. Y yo creo que hay público que solo va a escuchar una canción de Spotify y hay otro público que le gusta una canción y va al artista y escucha todo el disco, y esos son los que van después a un concierto y cantan todas las canciones. Yo creo que es lo mismo, yo creo que estamos un poco fascinados por una experiencia nueva, pero es lo mismo al final, yo creo. Sé que les preguntaba porque en el fondo al momento de hacer un disco hay cosas como definiciones claves. Ponte tú ya, ¿cuál va a ser la primera canción? Pensando que estáis proponiendo un viaje sonoro, ponte tú. Y en el primer caso, en el primer disco de ustedes, ponte tú, hay canciones que uno podría decir que es como un lado A y un lado B, así como ponte tú El amigo del pescador con El pescador, o Gandhi con Yetosai, ponte tú, o igual con Polinesia, que en el fondo hay un intro y un cierre, o sea, está como súper definido. Este es el recorrido al que los invito a escuchar. Entonces, por eso les quería preguntar cómo lo ven por ese lado, y aprovechando también de despejar si El amigo del pescador y El pescador eran una misma canción y se separaron. No eran una misma canción, pero eran historias que estaban unidas. Esas canciones literalmente hablan de mi amistad con Christian Heine, que nos hicimos muy amigos, y yo siempre le dije que le dedicaba la segunda canción, que era la continuación de esta crítica a hacerse viejo, que en ese tiempo yo tenía 20 años prácticamente, y ya pensaba en esos temas como qué va a pasar cuando sea viejo y ya no me vea bien, y mis canciones no las escuche nadie y yo a nadie le importe, me vas a querer igual como un amigo. Como que en ese tiempo yo estaba muy pegado con el tema de la amistad, porque hay varias canciones que hablan de eso como desde un lugar existencialista. Entonces sí, hay conexión entre ambas cosas, sin duda, en el disco. Y yo creo que hoy día igual, un poco hablando de lo que tú estás diciendo, estos como conceptos que se armaban en los discos, hoy día, insisto, los artistas realmente buenos, que son totalmente de la generación de hoy, lo hacen. Lo que hace es que, como siempre, y hoy día es más visible, hay artistas que son bien malos dentro de algún grupo de música. A veces uno no quiere criticar en general a un estilo de música, sino que dentro de un estilo de música han aparecido cosas que son realmente malas y otros que son increíblemente buenos. Y se nota la diferencia. Tú escuchas a Bad Bunny, alguien me preguntaba la otra vez, como si yo tuviera una respuesta, pero decía, ¿por qué Bad Bunny es tan famoso? ¿Por qué le va tan bien? Y dije, bueno, obviamente nadie tiene una respuesta a eso así, pero si te fijas bien, los artistas que les ha ido bien, son muy buenos. Billie Eilish es buena. Claro, Bad Bunny es bueno en lo que hace, es un genio. Yo desafío siempre a los más old school que me dicen, esa música. Yo dije, ok, trata de escribir una letra como la de Bad Bunny. No vas a poder. El tipo es un genio de la letra y de ahí viene. Pero hoy en día ya es un conceptualizador. O sea, lo que hizo ahora en su país,
levantó la economía de su país con este concepto, porque es un concepto de hacer este tipo de edificación en la que vive la gente más humilde dentro del lugar, la casita, los gorros, qué sé yo, o sea, y abre el disco de una forma y lo cierra de otra y pone música de su país y el tipo ya está realmente pensando como se pensaba en esa época, ¿viste? O sea, el talento todavía sigue ahí y cuando realmente hay gente que es buena, lo hace bien siempre. No importa la generación o la edad que haya. Les quería preguntar también como por el Wellness Polinesia, pero antes de eso me quedó dando vuelta una cosa sobre los formatos. Sí. Por lo que decís tú, claro, porque tú hoy día uno escucha, no sé, las canciones de Lady Gaga, lo que hizo con Bruno Mars, que tenéis con esa Die With a Smile, es una canción en el formato clásico, que tiene coro, tiene todo, tiene solo guitarra, en fin, o escucháis el pop, no sé, de Olivia Rodrigo, o el K-pop incluso. Estamos como quizás como volviendo a la construcción de la canción como se conocía, no quiero decir por los viejos, pero como la generación más tradicional del formato canción, ¿cachai? Como que estamos volviendo a eso. Yo encuentro la raja, qué bueno. No, sí, hay una tendencia absoluta a las guitarras, por ejemplo, o sea, y se nota en muchas estadísticas y ya se está notando en la música nueva que está saliendo. Yo creo que todo es cíclico, ¿eh? En los 80 se dejaron de ocupar harto las guitarras también. Predominó más el sonido de la batería electrónica, los teclados, los sintetizadores. Después, en los 90 empezó a volver con Nirvana, hubo un boom de volver con las guitarras. Después, en el 2000 se acaban por un rato de nuevo las guitarras y aparece más la cosa pop directamente como Britney, cosas como así, y se combina después, aparece por un ratito el happy punk, después se acaba todo eso y llega un poco más el rap, el trap, después empieza ya de nuevo lo urbano que se comió todo por un buen rato, ahora vuelve de nuevo las guitarras, o sea, todo es cíclico. Yo creo que nunca en la música nada se acaba, todo se va reciclando y se va reinventando nuevamente. La industria lo necesita también porque la gente se aburre. Y es como un iPhone, o sea, tú te compras el iPhone nuevo y al próximo año la industria te va a vender un iPhone diferente al que pagaste 1,5 millones de pesos. Hoy día ya no tiene el valor que tenía antes. Y así es la industria de la música también. Siempre se les va a ingeniar alguien allá arriba como para que de nuevo nos interese a los que nos gusta la guitarra. Ahora vamos a ir a comprar porque está empezando a haber música con guitarra. Ya tenés el público urbano que ya sigue consumiendo esto, o sea... Son estrategias de marketing, yo creo. Por eso que es cíclico. Siempre va a volver. Lo que estuvo hace 10 años va a volver en algún momento. O sea, y está volviendo. Y ahí, claro, nosotros que somos todos de esa generación más guitarrera, estamos felices. Claro, sí, era buena hora. Si hasta Gibson había quebrado, entonces, ¿por qué no se vendían guitarras? Entonces, claro. No sé cómo, ¿qué onda? Pero sobre el ingeniarse, esta es como pregunta de busquilla, esto para los que les gusta Club. Esta quizás puede despejar una duda. ¿Por qué el wellness, el Welcome Polinesia con el well? ¿Un guiño a qué? Bueno, hay otros guiños ahí dentro del disco, pero ese pequeño guiño de usar la doble L, como está todo bien. Sí. ¿De dónde venía eso? No, porque fue un juego de palabras, después se tomó como una falta de ortografía. Pero les dijeron así que estaba mal. Claro, o sea, alguien nos dijo, oye, así no es. Y le dije... Y lo tomamos como, bueno, sí, pero es que debería estar separado, pero no. Pero entonces como que quedó al final como, para que no sea tan exacto lo dejamos, no. Pero era un error, realmente. Porque debería haber estado o separada la palabra o con una L. Pero fue un error, que lo quisimos dejar nomás de punkis que éramos nomás. Sí, la verdad. Muy bien. Casi como que con Frívola también pasó algo parecido. También, sí. Porque en algunas partes sale escrito así como free en inglés, free bola, y todo como una palabra junta, que no existe, ¿no? Un invento. No. Pero en vez de haber sido escrito free bola, así que corta y todo eso, también fue, no sé, un enredo de no sé quién, sí. Y como que quedó. Sí. Bueno. Después lo vimos y dijimos, ya, ok, sí, igual está bien. Claro. Siempre buscando una particularidad quizás que uno tiene en ese momento. Sí, es diferente, dejémoslo así. Te engrubís con eso y lo dejáis al final. O sea. Es que el disco igual es bien ecléctico, pues tiene algunas partes que son como más pachangueras. Es que ese disco sí son 3 discos en uno. Ah, perfecto, sí, ya, eso quería preguntar. Sí, el Welcome. El Welcome Polinesia, nuestro segundo disco, fue un disco que partimos haciendo de una manera cuando ya estaba listo, que fue en un estudio de nuevo, con ingenieros, encerraditos, trabajando. Cuando terminó esa etapa, como que yo dije, oye, ¿y si le metemos un poco más de punk? Como que está demasiado limpio todo, y nos encerramos en un estudio garage más chiquitito y hicimos como todas esas canciones que son más rápidas y con baterías más hardcore. Es que ahí está Chile Champions. Que es, pero para hacer, claro, sí. Tenía el pogo al tiro. Sí, mucha influencia también de Manu Chao, de la parte rockera de Manu Chao y Mano Negra, que a mí me gustaba mucho y a todos como que nos gustaba.
Y después vino una tercera parte del disco que ya fue todo hecho en un computador, que era como que estaba empezando a pasar esto de que uno podía componer solo. Y yo trabajábamos con Christian Heine de nuevo en ese disco y como que él me dejaba que las noches me quedara en su estudio, él se iba, me dejaba todo listo y yo me quedaba ahí como disfrutando mucho ese momento y como que hice algunas canciones yo solo, y después se las mostraba y me decían, ya bueno, y le metíamos como algunas cositas más grupales. O sea, fue la parte como que yo como que me barcié un poco y ocupé un poco de tecnología que todavía no era tan fácil de ocupar, ayudado por Christian, y aparecen estas cositas más chiquititas como medias electrónicas Y folclóricas. ahí aparece entonces ese Piggy Sack. Claro, todas Que esas ese cosas, sí. también es como bien... Había una cuestión que era como Fruity Loop, pero que se ocupaba más, que se llama Revert, creo que era una cajita de ritmo. Y yo estaba fascinado con eso, entonces hacía ritmo y se podía hacer un bajo electrónico y empecé a hacer cosas y como que las hice y me gustaron algunas y les dije a los chicos, oye, ¿por qué no metemos alguna? Y como que las arreglamos. Y ese fue como un 10% del disco, un 40% yo creo de lo otro que fue más garage y un 50% que fue como donde vinieron todos los singles. O sea, Grado 3, Así es la vida, Enamorado de ti, fueron singles trabajados en el estudio así como más en serio. Bueno, y después el siguiente disco, en Gloop, ahí hay otro giro de tuerca porque las guitarras están como mucho más marcadas, se mantiene un poco el sarcasmo, yo diría que quizás es el lado punk, ahí como el puta jefe. ¿Quién era ese jefe? O un jefe genérico, yo tuve un muy mal jefe que podría haberle dedicado esa canción en su minuto. ¿Quién no? ¿Quién no? Claro. No, sí. Yo creo que era más inspirado en los jefes del Rodri, que siempre se reclamaba mucho de sus jefes porque nosotros en realidad nunca fuimos unos patanes, nunca tuvimos un jefe realmente. Nos dedicamos desde que éramos chicos a la música, pero el Rodri nos contaba por ahí que le tocó trabajar un par de veces. Y ese disco, claro, es un disco en el que volvimos un poco a nuestra raíz más rockera, influenciados como, claro, cuando apareció Strokes y bandas que nos identificaban automáticamente más a lo que nosotros habíamos pensado que era hacer una banda cuando partimos. Y entonces como que dijimos, bueno, vamos a rescatar un poco esa esencia y nos pusimos más... A nosotros nos quedaba muy bien eso. Yo creo que dentro de todos los estilos que hemos tratado de hacer sin ningún prejuicio, porque tratamos de no prejuiciarnos de que van a decir nuestros fans, no, que nosotros ya hicimos esto, no hagamos esto, siempre nos ha dado lo mismo. Pero teníamos ganas de conectar con algo así 100% garage, tocado así como todos tocando al mismo tiempo en un estudio. Nos fuimos a Argentina al estudio, al Circo Beat, y nos encerramos ahí y llegaban los de Babasónicos, Turf y bandas que eran como contemporáneas a nosotros en ese momento, y como que tratamos de inspirarnos y volver como a un amplificador, una batería, un piano de verdad. No ocupamos casi nada de bases programadas, muy poquito, y nos hizo muy bien. Yo creo que ese disco es el que más identifica, yo creo, la esencia que tuvo Gloop en un momento cuando partió, como que era una banda rock pop. Claro, porque ahí les quería preguntar, como ponte tú, cuando los Beatles grabaron y al lado estaba Pink Floyd en Abbey Road, si usted estaba en el Circo Beat y al lado estaba Turf, Babasónico, como se produce ahí inevitablemente un cruce o esa curiosidad de ¿y qué estarán estos chilenos? seguro, ¿no? Y venían todos los días a carretear, se fumaban toda la plata del catering para las pizzas, digamos, y la habían gastado. Que no estaban ellos en el estudio del lado, sino que nosotros grabamos con el ingeniero que usamos en ese disco. Era el ingeniero que también tocaba en vivo con Babasónicos. Ya, claro. O sea, hay una colaboración del tecladista de Babasónicos en una canción, no recuerdo cuál es. Sí, en varias. Los teclados que aparecen son la mitad grabados por él. Sí. Entonces, por eso fueron... También el tecladista de los Ataques 77, que era como bien alternativo, el Tucán. Sí. Era más de nuestra onda. Entonces se armó como una onda. Era súper rico porque en verdad como que venían todos a carretear al estudio. No se metían mucho allá, pero había como todos estábamos como influenciándonos también, por alguna forma. Bueno, Babasónicos ya venían como en la segunda vuelta, pero era rico impregnarse de esa energía, que los argentinos son siempre bien rockeros, pues. Entonces como estaba bueno compartir con ellos ahí en ese momento. Fueron generosos, además, nos ayudaron, se metían, los más músicos se metían al estudio y grababan algunas cosas. Buena onda. Y con ese cruce de ideas o de influencias me estaba acordando de la letra de la canción Calidoscopio. Eso dice que no eres de los que anda pregonando que escuchaban Nirvana, ponte tú. Sí. En ese caso, en el sentido de conectar como con la raíz, porque acá en este disco igual en esas decisiones, si es que no me equivoco, también un par de decisiones, claro, viene la pregunta respecto de la vejez, también de la trascendencia de la vida, ¿cachai? Como que hay temas, son súper profundos, como que si uno escucha un disco de Gloop de principio a fin, no todo es este listing, no. Como que tenía ahí temas súper
relevante y trascendente igual. Entonces, sí, yo creo que nosotros siempre hemos tenido ese lado súper activo. Te digo que somos poco prejuiciosos y nunca hemos querido como pavonear de la música que nosotros escuchamos, pero yo la verdad que mis fundamentos musicales fue todo el punk que escuchamos con el video cuando éramos chicos, que era punk de verdad, o sea, Dead Kennedys, La Polla Record, Exploited, Sex Pistols, sí, o sea, duro. Y después como que nos metimos en lo alternativo, pero lo de verdad, o sea, justo en el momento que estábamos haciendo club, yo por lo menos escuchaba puro My Bloody Valentine, que es una banda que hasta el día de hoy muy poca gente realmente disfrutó en su momento así, y para mí es mi banda favorita de toda la vida, o sea, nuestra educación musical o nuestra influencia musical nunca tuvo nada que ver realmente con lo que después pusimos en Gloop, porque no hubiera tenido mucho sentido, porque es una música muy complicada y no hubiéramos podido quizás hacer el proyecto que queríamos hacer, que era un poco más mainstream. Pero obviamente que influencia de eso quedaba en las letras, en algunos arreglos un poco más raros, y nunca fuimos la banda pop tradicional, como de repente había algunas personas, claro, que se agarraban un poco de nuestros singles y pensaban que Gloop era solo una banda livianita, superficial, que quedaba ahí, y por ahí de repente nos encontrábamos y me decían, usted, y yo le decía, a ver, nómbrame un par de discos que te gusten, y competíamos así, echábamos a pelear cultura musical, y todos decían, ustedes sí escuchan buena música, ¿por qué no la ponen ahí? Y era como, para mí la buena música no significa algo que es más desconocido o más independiente. Yo creo que la buena música es la que está hecha con sinceridad. No importa si es pop, rock, urbano, si está bien hecha y es lo que quieres hacer en ese momento, para mí eso está bien. O sea, no sé. Y en esa búsqueda, hoy ¿a qué caminos están transitando? Porque, por ejemplo, pasaron por Provenza, que era una mezcla bien especial como desde el punto de vista del sonido. El Dancing Queen también, porque ahí está como, yo diría, como su playlist quizás de la vida. Aparece Jorge González también ahí, digamos, una versión de Los Prisioneros. Sí. ¿Cómo ves la figura de Jorge González u otros personajes también que han sido icónicos acá en Chile, pensando justamente en los cimientos? Porque si uno mira para atrás, han pasado 30 años desde que fue como ese boom del rock chileno. 30 o más, ¿no? Claro, depende de dónde empecemos a contar, pues 97 claro. Quizás. Claro, Los Prisioneros venían ya de los 80. Claro. O sea, González igual es como, desde hace tiempo y todo, es como una piedra fundamental en la música chilena. Y nosotros siempre lo decimos porque tocamos, por ejemplo, en el disco de cover, ahí está Flaca, de Calamaro, que es súper popular esa canción, entonces la tocamos bastante seguido. Y cuando casi siempre viene después de Flaca en el setlist, Estrechez de Corazón. No, ¿cómo se llama? Sí, Estrechez. Entonces, sí. Claro, y la presentación de eso es como, ya, bueno, tocamos una canción de un grande de Argentina, pero ahora vamos a tocar Estrechez de Corazón, que es de Jorge de Los Prisioneros, y ahí es como, se nota que la influencia y la calidad musical que heredamos, no nosotros, sino que todo el público y en general, de Los Prisioneros y de Jorge González es demasiado buena. O sea, la influencia que tiene. Nosotros participamos en su momento también en el disco que se hizo de tributo a Los Prisioneros. Maldito Sudaca. Claro, en ese tiempo estábamos como en la época del Welcome, más influenciados, medio pachangueros, como Manu Chao. Hicimos una versión más rara de Maldito Sudaca. Hubo una versión de tributo a Los Prisioneros pan rock también. ¿Sí? Se la recomiendo. Sí. ¿Sí? Sí. Puro punk. Puro pan rock. Buenísimo, ¿no? Ahí le he hecho una miradita. Yo creo que Jorge es como un genio. Realmente fue un genio. Todo lo que hizo es genial. Y tuvo como... Él vivió un momento que fue complicadísimo, porque es difícil imaginarse cómo era hacer música y que hubiera un gobierno militar que no te dejaba hacer música. Entonces también, obviamente, la cabeza te explota. Yo siempre pienso que la creatividad va acompañado del sufrimiento. O sea, mientras más sufres, más creativo. y a ellos les debe haber tocado, quizás no se dieron cuenta de lo que estaban sufriendo porque eran jóvenes y punk y todo eso, pero igual es súper fome que no te dejen expresarte así por ningún motivo. O sea, para las nuevas generaciones, si están escuchando, quizás no se lo imaginan, pero había un gobierno militar que no te dejaba expresarte y no podía existir la música. Y ellos se la ingeniaron para que existiera, y fueron los únicos que lo lograron realmente así como mainstream, ¿no? Como que saliera hacia afuera y que toda la gente... Entonces como que eso fue aún más genial, y mantenerse ahí, y como compositor Jorge es increíble, y como intérprete es increíble.
Y algo que a mí me sorprende mucho de él, yo creo, es su capacidad en un momento de abandonar todo eso, cuando ya pasa el golpe militar y ya empieza a hacer, él va a Berlín, vive un rato ahí, se da cuenta que hay otro tipo de música y no tiene ningún miedo en volver acá y hacer un disco que es casi techno. O sea, pasar de ser una banda punk contestataria a hacer un disco como El Corazones, que fue el que mejor le fue, porque obviamente ya había mercado y se podían vender hartos discos, entonces las ventas de ellos ahí yo creo que fueron brutales y todo eso, pero una vez yo me encontré con él y me dijo, me felicitó por lo que yo había hecho, por mis composiciones con Gloop, con Supernova, y me di cuenta en su forma que me habló que él era una persona que entiende. Y hoy día cuando lo escucho hablar, que me da mucho gusto verlo que ya está un poco mejor, soy un poco ignorante de cuál es exactamente su estado de salud, pero lo veo que está dando algunas entrevistas y me divierte mucho escucharlo porque las cosas que dice son tan claras y tiene ese desprejuicio que siempre nos ha costado caro a nosotros. Y siento que él, para mí fue un alivio cuando en un momento él me miró y me dijo, increíble todo lo que hiciste ahí, qué sé yo, y yo sentí como, obviamente con mi admiración hacia él, fue como, por fin alguien ha entendido cuál es el sentido del humor que hay detrás de esto, que no hay para qué ser tan en serio ni tan grave, si es música, tampoco te estás jugando la vida ahí, y él es así, él es una persona que hoy día critica a todos de una forma tan inteligente que sigue siendo un genio, entonces yo creo que él es, claro, un referente para todos, ¿no? De todas maneras, sí, por eso les quería preguntar, porque hay hartos factores como común pensaba, no sé, pues, The Clash en su minuto, sí, con Thatcher, acá Los Prisioneros con Pinochet y así, en fin. claro. Pero me llamó la atención lo que decís, Coco, de que lo del sufrimiento. Sí. Porque cachao que acá en Chile, y esto se lo he preguntado a folcloristas, también a gente que toca del mundo de la cumbia, que como que la pena, uno acá en Chile baila o canta tanto si está feliz como si tiene pena. ¿Cachai? Pasa algo así. Y el bolero, ponte tú, el tango, es como que pese a que no es como danza nacional, la tenemos pero dentro, ¿cachai? Sí. Ustedes también en sus discos han explorado el bolero, es parte de lo que vamos a escuchar también en algunos minutitos más, Sí. pero en el momento actual de ustedes también están explorando un poco ese formato un poco más electroacústico. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por Sí. qué nos gusta tanto la pena? Bueno, porque yo creo que el ser humano per se es medio triste, o sea, piensa que apenas tenemos conciencia sabemos que nos vamos a morir, ya es una muy mala noticia, la verdad. Entonces como que por más que ocultemos y tratemos, hay un switch dentro de nuestra cabeza que nos hace ser supervivientes y sobrevivientes y tratar de mantenernos felices, pero lo que nos hace clic dentro es una nostalgia, estamos solos floteando en el universo, no sabemos si hay alguien más por ahí, nos vamos a morir algún día, somos seres tristes, yo creo, y el amor que el que condiciona la procreación y que el mundo no se acabe, el amor es medio nostálgico también y es un sentimiento raro, medio químico que hace que te vuelvas como muy triste si no está esa persona que de repente tú decides amar. Somos seres medio tristes y yo creo que por eso la música más tristona siempre es la que más queda. Hay momentos donde tú quieres bailar y lo pasas bien, pero la música que realmente como que la gente... Laura, alguien me preguntaba, bueno, aquí puede que me mande un condón en decir esto, pero no sé, pero me decían, ¿cuál es la gran diferencia entre ustedes y los Bunkers, más allá de que los Bunkers sean una super banda, pero son cogeneracionales y que si los Bunkers están en este momento así como wow? Yo decía, yo creo que una de las grandes diferencias entre el club y los Bunkers es que los Bunkers son tristes. Aunque sus canciones sean dance y todas sus melodías son tristonas, son nostálgicas, y la nostalgia es muy, muy, ¿cómo se dice? Cuando algo dura por mucho tiempo, como... Es perdurable, digamos, sí, memorable. Que trasciende. Claro. Siempre trasciende un poco más un momento nostálgico que un momento de pasarlo bien. ¿Sabes? Lo que más queda son... Si te fijas bien, los tres también son tristes. Víctor Jara es triste. Y Yapu es medio triste. Los Jaivas son medio tristes también, aunque no. Sí tienen mucha nostalgia, los Bunkers. Como que en general la música que más queda, especialmente en Chile, que es un país bastante tristón, es la música más nostálgica. A veces la música disfraza un poco la letra, por ejemplo. A veces hay canciones de grupos que nombraste que las canciones son alegres. La música, ¿cachai? Va arriba, es como si no escuchas la letra, una canción que podría estar así, te podría levantar. Pero si escucháis la letra es más existencial o habla de cosas más tristonas, una pérdida, un amor que se perdió.
Pero hay una cosa rítmica que de repente puede ser medio alegre, pero por ejemplo los Bunkers tienen una cosa que de repente te hace bailar el ritmo, pero sus acordes y la dominante de sus canciones son notas menores. O sea, siempre es, y la voz de Álvaro y el otro que canta, Mauricio, es nostálgica su forma de cantar y su forma de hablar es más seria, es más profunda. ¿Cachai? Como que en general en Chile especialmente, y yo creo que en el mundo también, siempre ha habido siempre trasciende más lo nostálgico. Porque somos nostálgicos, el ser humano es nostálgico. Para que no nos quedemos con la duda sobre la nostalgia y la música, ¿qué vamos a escuchar hoy de Gloop? ¿Cómo cerramos, digamos, ese momento? Vamos a cantar una canción de Gloop que a la gente le gusta mucho, que no fue un single, pero que les gusta, que es un bolero, de hecho, bien nostálgico. Y presentarles un pedacito de una canción nueva que estamos empezando a promocionar, que va a salir pronto, así que estén atentos. Y la canción se llama Mátame, que también es media nostálgica, también es como romanticona. ¿Sí? Ya pues, ahí está entonces Gloop, aquí en Cuerdas al Aire. Mírame, mira mis ojos y dime que ya no me quieres, dime que ya me olvidaste. Sé que estás con ese compadre solo para hacer alardes, porque no sabes borrarme. Mátame con una pistola robada, mátame como si nada, mátame para borrarme. Dispara, pero que sea en el pecho, porque si falla esa bala voy a volver a buscarte, pero ya no te voy a soltar, no te voy a dejar, ya no me voy a escapar. Te propongo que hagamos un trato, un pacto que selle nuestro secreto. Tú te callas y yo me callo también, y que nadie se entere que lo nuestro es un hecho. Pero a obscuras, solitos los dos, nos amemos una y otra vez, nos quedemos al amanecer. Y te propongo que lo hagamos así, para que no nos culpen de volvernos locos, porque nadie se atreve a entender semejante cariño entre nosotros. Y si supieran las cosas que tú me regalas en tu florecer, ese aroma de hacerte mujer. Y te propongo que lo pienses dos veces, que te tomes tu tiempo, que lo hagamos lento, como Dios hizo al cielo para que sea perfecto. Y si me pides que yo te haga mujer, me pides que sea cómplice eterno, tu verdugo de niña, tu platónico amor. Y si me pides que yo te haga mujer, me pides que sea culpable de amarte, tu verdugo de niña, tu platónico amor, tu cómplice eterno. Tu cómplice eterno.
Ahí está entonces el sonido de Gloop. Aquí en Cuerdas al Aire tienen 2 nuevas canciones para poder aprenderse. Vid, Coco, muchas gracias por haber venido hoy. A ustedes por la invitación, lo pasamos muy bien. Gracias por estar con tanta información sobre la banda y por esta invitación y por hablar de música, que es súper importante también. Ahí los fans tienen varias respuestas de las preguntas, quizás las dudas más importantes del primer disco, ¿eh? Totalmente, Eso. totalmente, sí, mucho culto. Nos vemos al próximo capítulo. Chao, chao. Cuídense, peace. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.